A esta hora, Radio Ancoa presenta Efecto Constituyente, espacio de análisis para conocer y discutir las novedades del proceso constituyente y la estructura de borrador de la nueva Constitución. En el 95.7 comenzamos con Efecto Constituyente. ...15:37 en Radio Ancoa 95.7... estamos en Efecto Constituyente. Hoy día lo acompaña Francisco Durán y estamos en una de las casi últimas ediciones porque el plebiscito está a la vuelta de la esquina. Este domingo, próximo domingo 4 de septiembre, corresponde que todos obligatoriamente concurramos a las urnas a votar por la opción de elegir este nuevo texto de Constitución o rechazar el nuevo texto de Constitución. Para esto también nos acompaña hoy día la ex constituyente Patricia Labra. Hola Pati, ¿cómo estás? Hola Francisco, bien, ¿y tú? Gusto saludarte y como le comentaba a todas las personas que hoy día nos están escuchando, estamos ya a esta es la tercera ediciones de terminar con este ciclo informativo llamado Efecto Constituyente. Un programa que fue creado y diseñado también para compartir visiones, interpretaciones y experiencias respecto de lo que fue el proceso constituyente en sí, respecto también de lo que indica el nuevo texto que se va a someter a plebiscito y evidentemente poder llegar con la mayor cantidad de interpretaciones, y no solamente interpretaciones, sino que certezas respecto de lo que es el nuevo texto constituyente. Así que hemos conversado de varios temas ya en todos los capítulos, tanto como salud, educación, pensiones, que son los temas que a los chilenos les importan, y hemos conocido también varios conceptos nuevos que se han ido metiendo o se han ido instalando, que muchas veces ha costado poder ir entendiéndolos o comprendiéndolos, o que incluso generan algo de distancia respecto a lo que es la verdadera nacionalidad o con el verdadero sentido de ser chileno. Pero antes de eso, Pati, quiero que comentemos un poco respecto de la noticia del día de ayer y de hoy día, que fue la formalización del comunero mapuche Héctor Yaitul, la que genera varias reacciones a días del plebiscito. Por ejemplo, la detención del líder de la coordinadora Arauco Mayeco, como ya nombramos a Héctor Yaitul, en el marco de una investigación por la Ley de Seguridad del Estado. Su aprehensión generó una serie de polémicas que involucran al actual gobierno y a la oposición respecto a hechos de violencia en la llamada Macrozona Sur, los que desde la detención hasta el día de hoy se recrudecieron. En los primeros días de la instalación de la convención constitucional, más o menos en el 8 de julio del año pasado, 47 convencionales, entre ellos Marcos Barraza, Jaime Baza, Beatriz Sánchez, Fernando Atria y el mítico Daniel Stingo, firmaron un documento solicitando que se aprobara un indulto para los llamados presos de la revuelta y presos políticos mapuches, además del retiro de todas las querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado. Esto último hoy día es clave, ya que de haber sido atendida dicha demanda de los convencionales, esta herramienta legal no se podría haber usado para detener a Héctor Yaitul, que fue el hecho noticioso del día de ayer. Entonces el líder de la CAM fue detenido por una demanda presentada, obviamente, por el gobierno anterior, por un proceso del año 2020. ¿Qué opinas tú, Patricia, respecto de esta discusión que se dio en la Convención Constituyente a propósito de lo que propuso Marcos Barraza, Jaime Baza, Beatriz Sánchez, Fernando Atria y Stingo, respecto de la exigencia con la que partieron ellos el proceso constituyente, de levantar las querellas que evidentemente tuvieran relación con presos políticos mapuches y presos autodenominados presos de la revuelta? A mí desde el día 1 me pareció total y completamente improcedente, porque no tenía absolutamente nada que ver con lo que eran nuestras funciones, y además, sabiendo el poco tiempo que teníamos, ocupar los primeros días, que nuestra primera gestión hubiese sido esa declaración, yo creo que era total y completamente impresentable. Además que nosotros nunca tuvimos la facultad de influir en ningún otro poder del Estado. Ahora, el contenido de esa declaración, más grave todavía,
recordemos que se aprobó con 105 votos, más de 2/3. Fue una aprobación súper amplia. Por supuesto, yo la voté en contra. Y si ahora retrocedemos un poco en el tiempo y vemos los efectos que tendría el día de hoy, si esas peticiones que se hicieron a nombre de toda la Convención Constituyente se hubiesen materializado, como bien tú decías, Francisco, habrían efectos muy graves. Se les olvida, parece, a algunos constituyentes que pidieron retirar las querellas por ley de seguridad del Estado, así como también, entre otras cosas, pedían que se adecuara al convenio 169, que todos los presos que ellos llaman políticos, porque yo no creo que sean políticos en absoluto, se les adecuaran las condiciones y que incluso tuviesen forma de cumplir su pena de manera distinta al encarcelamiento. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que recordar para poder enfocarnos y saber hacia dónde iba y cómo nace, cuál es el espíritu que tiene este texto que salió de la Convención Constitucional. Me parece muy interesante lo que estamos conversando respecto de la detención de Héctor Yaitul, comunero mapuche, y respecto de la declaración en un principio de estos constituyentes que ya mencionamos, encabezados por Stinco, que yo creo que esto es importante explicarle a la gente que esto no hubiera sido posible si estas querellas hubiesen sido retiradas en el momento, como tú bien lo estabas explicando y diciendo, en el momento en que esto fue tema en la Convención Constituyente. La presión que se generó ahí para que esto se retirara, finalmente, si estuviera prosperado de esa manera, hubiera significado de que hoy día no hubiéramos tenido la detención de Yaitul, no hubiéramos tenido la detención y la formalización que fue el proceso que se vivió hoy día respecto de a quién se le adjudican o quién se adjudica también muchos o la gran mayoría de los atentados terroristas en la macrozona sur. Entonces, bueno, eso fue yo creo que hoy día pasa a ser casi un bochorno que muchos de ellos ni siquiera van a querer recordar, ni decir, ni mencionar que estuvieron presentes en esto. Yo de hecho ayer escuchaba a Atria en un debate que estuvo con Fuad Chahín. Claro, en el cual, yo no sé si tú lo viste, pero en el cual discutían respecto de este punto y evidentemente Atria después sacaba la pelota del área y en el fondo no se hacía cargo de esta declaración. En ese sentido, la CAM se ha adjudicado, como ya lo dijimos, por más de 2 décadas una serie de ataques bajo la justificación de la reivindicación y ocupación de territorios históricamente mapuches, bajo la jurisdicción del Estado de Chile, junto al establecimiento de un Estado soberano mapuche, como lo dijo hoy día la Machi Juana, bueno, voy a buscar el nombre aquí, pero lo tengo por aquí. Ya, pero bueno, la cosa es que a partir de esta definición, la nueva Constitución deja abierta algunas interrogantes como ¿cómo juzgarán los sistemas de justicia indígena a sus miembros y cuáles son sus límites? El artículo 309 de la Constitución. El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. La segunda pregunta, o la segunda interrogante es, ¿podrían organizaciones como la CAM u otras llegar a administrar, gobernar las autonomías territoriales? ¿Qué se vio de esto o cómo fue el debate de esto, Pati, en la Convención Constituyente? Bueno, el debate de esto, y nacido también a propósito del concepto de plurinacionalidad que también nos impusieron desde el día 1, sin siquiera saber lo que era, nace en consecuencia con, claro, el reconocimiento, los derechos de los pueblos indígenas, pero también una exageración llevada al límite respecto a una reivindicación por los abusos que habrían sufrido en el pasado, ¿cierto? Entonces acá esto se llevó a extremo, a estándares incluso más allá del convenio 169 de la OIT, y uno de ellos es el tema del pluralismo jurídico. Al respecto, las primeras discusiones que tuvimos en Comisión de Justicia era que estos eran sistemas distintos y todas las indicaciones que tenían que ver con los límites fueron rechazadas. Ahora ustedes no pueden decir, la gente que va por el apruebo, no, es que esto corresponde a la ley, el principio de legalidad, la ley va a poner los límites, etcétera. Pero recordemos que esta Constitución tiene 399 artículos. O sea, es una Constitución totalmente maximalista, pero maximalista en los términos que a ellos les interesan. Entonces aquí al quedar abierto, al no tener límites, el día de mañana una comunidad indígena podría reclamar de inconstitucionalidad una ley que pusiera límites al efecto. Recordemos también, Francisco,
que esto quedó total y completamente abierto. Entonces, obviamente aquí caben las interpretaciones. Hay muchos catedráticos expertos en derecho penal indígena, por ejemplo, Emiliano Borja, que es un catedrático español, que él dice, y que lo expuso a un colega incluso, esa teoría en la Comisión de Justicia, donde nos dice que el principio de legalidad, o sea, la tipicidad, ¿cierto?, de un delito, en la justicia penal indígena se satisface solo con el hecho de que esté tipificada en la costumbre, porque ellos funcionan sin leyes escritas y por tanto una ley emanada de un Congreso que no es completamente conformado por representantes de pueblos indígenas no puede poner un límite porque se estaría pasando por sobre su derecho a la autodeterminación y autogobierno. Por tanto, el día de mañana, con este proyecto de constitución aprobada, si hay autonomías territoriales indígenas, por ejemplo, donde a lo mejor la CAM podría tener una comunidad, ¿cierto? Y podría solicitar ser una autonomía, delimitarla a través de, ¿cierto?, el procedimiento de una ley, y los sistemas jurídicos incluso tampoco sabemos si van a tener un alcance territorial. Entonces, la puerta que se abre con este proyecto de constitución es muy peligrosa, porque la verdad no tenemos certeza alguna de los límites. Y recordemos que la ley después también tendría que ser sometida a consulta indígena. En ese sentido, el Estado plurinacional, entonces la Convención Constituyente estableció que en Chile, que Chile es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Ese sería el artículo 5, principios generales. Esto que corresponde a definiciones que se van a ir viendo más adelante en el texto. Estos pueblos y naciones indígenas preexistentes son 11. Y lo que también sale como interrogante es que, ¿qué significa las ATI y por qué los pueblos originarios tendrían más protagonismo con la nueva constitución? Las ATI son las autonomías territoriales indígenas, tomando lo que tú ya estabas señalando, que gozarán de autodeterminación, protección, justicia y financiamiento. Toda ley o política pública que afecte tiene que ser consultada y consentida, que son las dos palabritas que las hemos conversado harto, que a mí me llaman mucho la atención, por estos 11 pueblos originarios, que son el artículo 66 y el 191. Y esto vendría a ser muy similar a lo que es un poder de veto. Junto a esto, la plurinacionalidad incluye el derecho preferente a la restitución de tierras, territorios y recursos que podrán ser expropiados, ya sean de chilenos, indígenas o del Estado. Artículo 79. El Estado tendrá que financiar su autonomía y libre determinación en el territorio 234 y 235. Entonces, ¿qué implica tener un Estado plurijudicial? Más o menos, ¿a qué se refiere eso, Pati, cuando estamos hablando del texto? Bueno, el pluralismo jurídico que hemos estado conversando esta tarde, ¿cierto?, es una de las consecuencias de la plurinacionalidad. Y va más allá de simplemente reconocer que tienen sus sistemas propios, sino que también las consecuencias de esto pueden impactar en la vida diaria de todos nosotros, porque no sabemos cuál va a ser el ámbito de alcance de esta justicia indígena, que obvio también depende de cada pueblo, si es que se va a aplicar según las partes involucradas o según la competencia territorial. Es algo que tampoco nos queda claro en base a esta propuesta de constitución. Y si hay algo que yo creo que es indubitado, es que al momento de rechazar el derecho de opción, de rechazar los límites, que no se pudiesen conocer materias penales o que se aplicara para miembros de solamente un mismo pueblo, queda clarísimo cuál fue la intención detrás. Y por más que ahora nos digan que no, que el principio de legalidad, que la ley va a poner los límites, no podemos asumir cómo se va a comportar el día de mañana el legislador o cómo se van a comportar las personas que van a querer en su momento alegar que esto es inconstitucional. La Corte Constitucional podría paralizar una ley al respecto, dejarla sin efecto. Así que el tema del pluralismo jurídico sigue siendo muy, muy complejo. Yo diría que uno de los aspectos más complejos de esta propuesta de constitución. Y ojo, también las autonomías territoriales indígenas. Si bien acá se propone en este proyecto se propone una nueva ordenación del país en el sentido de tener como una región autónoma, pero ya tenemos una base, sabemos cuáles son. En cambio, las autonomías territoriales indígenas no tenemos base alguna, no sabemos cuáles son. Y eso se va a saber más adelante porque en cualquier momento una comunidad indígena puede solicitar que se le declare como una ATI, que se haga la consulta indígena, que se tramite la ley. Entonces, esto va a alterar la división político-administrativa del país, porque puede ser, no sé, a lo mejor en Linares, en Chillán, en Puerto Montt, no lo sabemos, porque los pueblos indígenas están presentes a lo largo de todo el país. Entonces,
eso también es otra consecuencia bastante grave y que yo creo que no aporta. Claro, y si tomamos el eje de hablar de que todo esto se construye hacia o mirando hacia a los pueblos originarios en este caso, el cómo se va a arreglar la situación de ellos, porque se propone un sistema nuevo para ellos, lo que tú inmediatamente puedes contrapreguntar es, bueno, ¿y qué va a pasar con los ciudadanos comunes? O sea, el sistema que nosotros hemos conocido siempre, o cómo va a ser la forma de juzgar, o de que nos juzguen a nosotros mismos, o cómo va a ser un enfrentamiento jurídico o un problema legal entre alguien que se declare de una etnia indígena o que no tenga hoy día ese estatuto de diferencia, casi por decirlo de alguna manera, lo que pasa a ser casi como una especie de desigualdad. Y en ese sentido, a pesar de que existe consenso en generar condiciones de reconocimiento para las personas pertenecientes a pueblos originarios, esto puede generar condiciones de desigualdad ante la justicia para un ciudadano no indígena o chileno. En cambio, quienes se consideran de pueblos originarios tendrán especial trato porque serán juzgados con perspectiva intercultural en tribunales, que es el artículo 322. En ese sentido también existen dos modelos que son los que fueron traspasados, digámoslo así, a nuestro proceso, nuestro borrador constituyente, que son el de Bolivia o Ecuador. ¿Qué viste tú respecto de eso? ¿O cómo se vivió ese traspaso de información entre las constituciones de Bolivia o Ecuador a este nuevo texto constitucional? Mira, en la práctica nunca se hizo referencia explícita, ¿ya? Esto trataron de plantearlo como que era algo que necesitaba Chile, que era algo totalmente acorde a nuestra realidad, que todos los problemas se iban a solucionar de esta manera. Después, varias personas y sobre todo asesores, ¿cierto? Muchos constituyentes empezaron a comparar y se dieron cuenta que estaba quedando igual a la constitución de Bolivia y de Ecuador. Entonces nos dicen por una parte que vamos a tener, no sé, la salud de Inglaterra y los derechos sociales de Alemania, etcétera, pero en estas cosas, de acuerdo a Bolivia y Ecuador, pero eso no lo mencionan, lo niegan en todo momento. Entonces yo creo que acá hay una desconexión con la realidad de nuestro país y esto viene también un poco de ideologías impuestas previamente. Imagínate, Francisco, por ejemplo, el mismo tema de la plurinacionalidad relacionado con la justicia indígena también perjudica a los mismos miembros de un pueblo indígena, porque, por ejemplo, ellos no tienen, se les reconoce jurisdicción expresamente a sus autoridades. Por ejemplo, no sé si tienen ellos causales de implicancia, recusaciones, inhabilidades para los jueces, etcétera. Entonces, por ejemplo, un miembro de un pueblo indígena que tiene que juzgar a su autoridad ancestral, a lo mejor tiene un problema de antes con esa autoridad o es pariente de alguno de los involucrados, etcétera. Entonces, también qué garantías se le van a dar si no tiene opción para ir al Sistema Nacional de Justicia. Y además que aparte de los sistemas propios, el Sistema Nacional de Justicia también ya va a tener un enfoque intercultural. El Consejo de la Magistratura, que nombra a los jueces, que los fiscaliza, también va a tener 2 escaños reservados. Entonces acá se está produciendo esta doble conjunción respecto al pluralismo jurídico. Bien, Pati, bueno, hay una serie de materias que se podrían seguir analizando a la luz del nuevo texto constitucional, a propósito también de la noticia del día de ayer y a propósito también de este claro sentido hacia los pueblos originarios que tiene esta constitución, en el cual tenemos estas interrogantes. Lo del sistema jurídico es bastante difícil de poder explicar, imaginarlo también cómo va a operar, porque en realidad existen o van a existir problemas que finalmente no van a tener una solución tan a simple vista. Bien, Pati, ya son las 15:56, estamos en Radio Ancoa 95.7 y por hoy día agradecemos también que nos hayas acompañado. Ya nos queda solamente el día martes y el próximo jueves y ya tenemos el plebiscito encima. Así que gracias por acompañarnos, Pati, y nos despedimos de todas las personas que hoy día estuvieron también en nuestra sintonía. Efecto Constituyente junto a Francisco Durán y Patricia Labra, muchas gracias. Radio Ancoa presentó Efecto Constituyente. Votar informado es la mejor opción. Atentos a los martes y jueves a las 15:30 horas. Los esperamos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Ancoa de Linares.